Donde estamos en el frente del Congreso de la República, que ha tenido una semana muy movida y que promete tener una semana más movida todavía. Veamos el reportaje de Carla Mosque. Vacancia ya, probando, vacancia. Cuando parecía que la crisis política quedaba en suspenso, esta semana se presentó en el Congreso una tercera moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente Pedro Castillo. Además de aprobarse 2 dictámenes en la Comisión de Constitución. Uno para poder suspenderlo con menos votos y otro para adelantar las elecciones generales al 2023. Todo esto a pocos días de debatirse el voto de investidura al gabinete de Betsy Chávez, la alumna y sucesora de Aníbal Torres, la mujer abogada de 33 años con más poder en el gobierno. Ante la amenaza del posible cierre del Congreso, creo que es importante ya no solamente enfocarse en este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino de que de esto depende que caigamos en un régimen totalitario. Porque yo, Carla, estoy seguro, y les digo a mis colegas, el Congreso lo van a cerrar. Pedro Castillo va a cerrar el Congreso, hoy, mañana o pasado mañana. El miércoles era un día clave para ambos poderes del Estado. Betsy Chávez volvía al Parlamento como premier luego de 3 días de negociaciones para definir el presupuesto general de la República del próximo año. El gobierno buscaba que los congresistas no aprueben utilizar el fondo de contingencia como fuente de financiamiento, aunque en los hechos Pedro Castillo ya lo viene haciendo para financiar los decretos de urgencia. Estemos atentos y siempre nosotros tendiendo puentes de diálogo. Un fuerte abrazo. Para mí, el que sigue siendo premier es el señor Aníbal Torres. ¿Okay? La señora Chávez es sencillamente el rostro juvenil y femenino del señor Torres. Pero hoy, digamos que ella ha querido desmarcar. Por favor, ¿quién le va a creer? No le cree. Pero a ver, sigue negando todavía que tiene novio, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Utilizó su cuenta de TikTok para decirle a la gente que buscaba puentes de diálogo con la oposición. Aunque en verdad lo que se temía era que haga una segunda cuestión de confianza. El Congreso estaba bajo presión. La postura del Ejecutivo respecto a la denegatoria o a la primera bala es clarísima, ahí no hay nada que discutir. Ahora que digan ellos que suavizan el lenguaje o el tono, puede ser también porque saben que hay una vacancia en marcha, ¿no? Quieren también tomar sus precauciones. Ese mismo miércoles, cuando aún estaban lejos de llegar a un consenso para aprobar la Ley de Presupuesto 2023, la mesa directiva del Congreso tuvo que llamar a un receso. La negociación era inevitable. Por favor, pedimos su paciencia, tranquilidad. Fueron más de 5 horas en las que en medio de pugnas y pactos para conseguir recursos, el oficialismo además buscaba aliados para enfrentar la nueva vacancia de Castillo, mientras que la oposición trataba de convencer a más congresistas de votar a favor de sacarlo del poder. Una negociación tras bambalinas con cerca de 215.000 millones de soles en juego. Cuando se te acerca un ministro y te empieza a decir, pero tú eres el mejor congresista del Perú, esto que el otro, venga para acá, vamos a conversar, vamos a buscar algún camino, que esto que el otro. Mira, a mí felizmente no se me acerca ninguno. Pero usted ha visto que sí se han acercado. Han estado, pero tú lo has visto por dentro ayer, están por todas partes, han estado, pero era un chiste. Mientras fuera del hemiciclo se definía la suerte del presupuesto, en su interior el futuro del presidente Castillo ya estaba en boca de todos. Aquí vemos al principal asesor de Perú Libre, al excongresista Josué Gutiérrez, interrumpiendo una amena conversación entre el parlamentario Américo Gonza y el ministro de Justicia Félix Chero. La mano derecha de Vladimir Cerrón parecía querer evitar cualquier tipo de pacto entre ellos. Los llamados lapicitos no están del todo contentos con Castillo. Flavio, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Siempre un saludo efusivo contigo. Siempre presente, siempre atento a sus presentaciones. El vocero de Perú Libre,
Flavio Cruz, Margot Palacios, Abel Reyes y el propio Valdemar Cerrón estuvieron a favor de debatir la vacancia en clara señal de protesta contra Castillo, por según ellos no haber cumplido con el ideario del partido que lo llevó al máximo trono del poder. Pero que finalmente voten por sacar a Castillo es otro cantar. Ese es un ejemplo de cómo dentro de una bancada oficialista o prooficialista puede haber disenso, puede haber ruptura. En el caso mío concretamente yo he planteado mi posición desde un primer momento que la vacancia no va de ninguna forma. Quiero en este momento recordar a la hermana de la vicepresidenta, Marina Moyano, una gran luchadora por los comedores y el vaso de leche. Es decir, yo pido un aplauso para Marina. Luego del disgusto vendría para Betsy Chávez el placer de anunciar que se había llegado a un consenso para aprobar la ley del presupuesto público para el próximo año y llamar al diálogo para supuestamente superar la crisis. Ahora, en medio de una tercera moción de vacancia contra Castillo. Creo que este es un primer paso que nos permite hacer consenso, ya que había una sombra desde el día lunes sobre una segunda cuestión de confianza, ¿no? Deja esta sombra. Entonces se despeja, por supuesto, el tema de pedir una segunda cuestión de confianza. Yo creo que a la señora Betsy Chávez la están utilizando también, o sea, ella le está mandando de kamikaze para forzar esa disolución del Parlamento. Su primerato no va a ser muy largo porque ella su finalidad es perder esa segunda bala, con lo cual cae ella como primer ministro y se cierra el Parlamento. Descartamos la segunda cuestión de confianza y esta es necesaria para la pregunta que usted asevera. Imagínense que le creamos a la primera ministra, ¿no? Que no pretende cerrar el Congreso, pero sin embargo ellos ya interpretaron que hay una denegación. Entonces significa que el Congreso estaría siempre con una espada de Damocles pendiendo, ¿no?, de sobre sus cabezas, pensando que la próxima nos cierran. Entonces eso es una sujeción. Para Eduard Málaga, la tercera moción de vacancia contra Castillo es a prueba de balas, pero aún no se sabe si a prueba de votos. Ha conseguido que 67 congresistas firmen el pedido y que 73 voten a favor de la admisión de la moción, aunque para lograr la vacancia se necesitan 87 votos. No vamos a saber a ciencia cierta si tenemos los 87 el día de la votación. ¿Okay? En este momento tenemos la confianza que superamos los 87. Yo voy a votar a favor de la vacancia. Niño nunca más. Niños siempre. Los niños del Perú siempre van a ser la prioridad de Acción Popular. Niño con la determinación que se ha dado, nunca se ha dado. La tercera moción de vacancia por incapacidad moral del presidente Castillo se fundamenta en 4 puntos. El primero es por el desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las entidades del Estado. El segundo es por sus vínculos cada vez más evidentes con graves actos de corrupción. El tercero es por sus faltas éticas que atentan contra la dignidad de la figura presidencial. Y el cuarto, por último, señala que se debe a la vulneración de los principios de separación y equilibrio de poderes por corromper el Congreso. Y esto se haría a través, señalan, de la compra de votos y conciencias. El jueves, luego de un mes sin que el gabinete converse con periodistas, Betsy Chávez convocó a una conferencia de prensa. Coincidentemente, ese mismo día, a través de un informe preliminar, la OEA pedía a las autoridades del Perú una tregua de 100 días para el cese del enfrentamiento político. Pero además remarcaba que ante un impasse entre los poderes del Estado, al Tribunal Constitucional le corresponde actuar como máximo guardián de la Constitución. ¿Qué va a pasar si el Tribunal Constitucional termina dándole la medida cautelar al Congreso y posteriormente dándole la razón en el sentido de que no hubo ningún rechazo de la cuestión de confianza? ¿Ustedes como gobierno van a aceptar esta decisión y van a retroceder? Chávez no respondió, prefirió que lo hagan los ministros Landa y Chero. Lejos de aclarar el tema, dejaron una gran interrogante que seguirá siendo una espada de Damocles sobre el Congreso de la República. Cuando el Tribunal Constitucional intervenga,
tiene que hacerlo en base a la jurisprudencia que ya ha desarrollado, salvo que quiera apartarse de sus precedentes emitidos. Incluso si se negara la confianza a este gabinete, esa sería la primera, no la segunda. Pero si el gobierno actuara haciendo, digamos, esta interpretación entre comillas política, estaría cometiendo un golpe de Estado. En esta mesa, una persona parecía nerviosa y no miraba las cámaras de la prensa. Heidi Juárez, expulsada de la bancada APP por ser un topo y luego de calificar al gobierno de Castillo de corrupto, se puso el fajín y ya es ministra de la Mujer. Betsy Chávez no quiso que responda cómo cambió de opinión en medio de graves cuestionamientos al gobierno por la compra de votos y conciencias. Agradecemos la participación de los medios de comunicación y la presidencia del Consejo de Ministros. Buenas tardes. Y van a pasar al olvido todos esos congresistas oficialistas a los que seguro les han prometido una dirección o un puestito de trabajo en el Poder Ejecutivo. Una vez que no le sean útiles a Pedro Castillo, se acabaron en la historia del Perú. En medio de esta tensión política sin final a la vista, el viernes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se presentó el informe que exculpa a la vicepresidenta Dina Boluarte. Convenientemente, la oposición ha guardado silencio. Este lunes se vota el informe y parece haber consenso en que será exculpada. El error que ella cometió fue firmar un documento, pero de un tema netamente cultural. Ahí no ha habido dolo, no ha causado daño económico al país. ¿Le perdonarían la vida entonces? Definitivamente. Este miércoles 7 de diciembre se debatirá la vacancia del presidente Castillo, aunque aún no se sabe si asistirá con su abogado. Mientras tanto, las fichas se seguirán moviendo en busca de un desenlace para una crisis que no tiene tregua. Ya chicos, ya fue. Gracias. Todos somos amigos. Y bueno, lo que quisimos hacer aquí, ya dentro del hemiciclo, es tratar de hacer un ejercicio matemático sobre cuáles son los posibles resultados de esta votación de vacancia. Y para eso vamos a revisar nuestro hemiciclo virtual y vamos a compartir con ustedes lo que nuestro equipo de calculistas cree que puede pasar. A ver, vamos a ver quiénes votarían a favor de la vacancia, quiénes podrían votar a favor de la vacancia. Se cree que 24 votos de Fuerza Popular van a favor de la vacancia, 10 votos de Acción Popular irían a favor de la vacancia, 10 votos de Alianza para el Progreso también irían a favor de la vacancia, 9 de Avanza País, 9 de Renovación Popular, 4 de Integridad y Desarrollo, y nos vamos al otro lado del hemiciclo, 4 de Podemos Perú, 3 de Somos Perú y 4 no agrupados. Estos son los que se cree que votarían a favor de la vacancia. Después vamos a hacer las sumas. ¿Quiénes votarían en contra? El bloque magisterial en bloque. Son 10. Perú Libre, 10, aunque algunos han votado a favor de admitirla, pero se cree que van a votar en contra de ella. Juntos por el Perú, 5. Perú Bicentenario, 5 votos más. Perú Democrático, 5 votos más. 2 votos de Acción Popular, está dividido, al otro lado hay votos a favor. Integridad y Desarrollo, 1 voto contra la vacancia. Y de los no agrupados, se calcula que 2 votos también irían contra la vacancia. ¿Cuántos están por definir su voto? Los que quedan allí. De Perú Libre, 5. No se sabe qué van a hacer. De Acción Popular, 2. De Integridad y Desarrollo, 1. 1 de Podemos Perú. 1 de Somos Perú. Y 1 de los no agrupados. Y hay un congresista que está suspendido,
y otro que está prófugo de la justicia. Esos son nuestros 130 congresistas con esas dos ausencias. Vamos a ver los números finales entonces según estos cálculos que por supuesto son simplemente un cálculo, ¿no? A favor se podrían tener 77 votos a favor de la vacancia, 40 muy probablemente van a ser en contra de la vacancia y estos 11 son los que van a definir si se produce la vacancia o no se produce la vacancia, porque 77 y 11 son 88, que es justo un poquito más de lo que se necesita si se quiere decidir vacar al presidente.